Muy buenas, el día de hoy vamos a presentar lo que es el tema capítulo 1 de la materia Administración de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Somos el sexto semestre, grupo A, y la integración del equipo es Gómez Trinidad José Luis, Góngora Haas José Alejandro y Juchín Q Román Antonio. Y con esto iniciamos lo que es nuestro video de presentación. La evolución histórica de la empresa. ¿Qué es la evolución histórica de la empresa? Pues prácticamente cómo son los inicios de lo que se originó la empresa. Más que nada por la relación estrecha que había en los pueblos. Desde un principio siempre se ha buscado satisfacer una necesidad. Entonces, de ahí surge el que alguien diga, yo puedo satisfacer esa necesidad a cambio de algo. Desde los tiempos primeros empezó con los trueques y fue yendo en una evolución constante hasta llegar a lo que es hoy en día, conforme los avances tecnológicos y conforme la sociedad se va adaptando y va incrementando lo que es la necesidad de lo que piden, al tal punto de que llegamos en el que necesitamos algo que realmente no es útil, pero es el poder de cómo puedo hacer que algo que no sea necesario se vuelva una necesidad. Y eso hace que las empresas tengan bastante éxito hoy en día. Pero esto no solamente trajo un cambio, el cual nosotros tenemos que adaptarnos a lo que las nuevas necesidades nos surgen y nos hacen querer. Esto más que nada hace que cambie las normas o la forma en la cual se lleva a cabo una organización y una construcción jurídica y económica. Y en muchos casos tenemos financiera, pues ahora buscan o se hacen o la transformación es mucho más grande y más rápida que hace pocos años. Y esto hace que rápidamente haya un cambio constante. Las etapas en evolución histórica de la empresa. De todos los conceptos simplemente hay 3 que son importantes, los cuales podría decirse que son el concepto de capital restringido a objetos y mercancías, la aparición del dinero y la aparición de los valores fiduciarios. El concepto de capital restringido a objetos y mercancías se refiere más que nada a que antes, cuando empezaba el comercio desde un principio, siempre se caracterizó que el más exitoso, vamos a decirle de esa manera, era el que tenía más cosas, el que tenía más bienes, con las cuales poder intercambiar otros bienes. Desde un principio ya existía ese concepto de cambiar algo por otra cosa y eso se llamaba trueque. Entonces, lo que hoy en día serían las personas ricas o los multimillonarios, en esos tiempos eran las personas que tenían más bienes que ofrecer a cambio. Pero no obstante, los más importantes y los que reinaban en ese tiempo, incluso hasta ahorita, es el arroz, las pieles, el tabaco, el trigo, el aceite, solo por tomar esos ejemplos. Pero todavía habían más, que hasta hoy en día siguen siendo las necesidades básicas que hoy en día tenemos. De ahí surge lo que es la aparición del dinero. Sin embargo, tenía y contra, ya que querían que lo que ofrecieran fuera algo más voluminoso, algo que sea pesado, de difícil manejo y sobre todo que tenga una
buena durabilidad, una buena visibilidad, universalidad. Por lo tanto, comenzaron a adaptarse a lo que son los metales como medio de intercambio. O sea, en lugar de ofrecer un producto o un bien, la cual sé que vale tanto, ¿por qué? Porque cumple con ciertos requisitos que es esto es más que lo que tú me estás ofreciendo o lo que tú me estás ofreciendo es más de lo que yo te ofrezco, pues mejor te ofrezco algo mucho más que es un metal, la cual cumple las características previas antes mencionadas. Por eso surge la aparición del dinero, ya que el mismo desarrollo económico hizo que los comerciantes emplearan metales para el desarrollo de sus transacciones. Esto a la vez trajo muchas ventajas, que hoy en día son las que manejamos, las cuales podrían ser que se llevaban cuentas por unidades monetarias, pagar las contribuciones con estas y calcular por los mismos la ganancia y las pérdidas. Un lote de ahí se supo que un lote de mercancías se llegó a considerar una inversión de dinero de la cual se esperaba obtener alguna ganancia. Se empezó a ver de esa manera, porque todavía el concepto de productividad directa del capital no existía aún, ya que el capital no era propiamente calculable. La idea de tener una ganancia deriva directamente del capital. Esto, por supuesto, es una característica muy importante del capitalismo, y es en este punto donde se opera la división entre capitalistas y trabajadores, lo cual un trabajador simplemente actúa por solo demandas u órdenes por tal de tener un salario, y este mismo salario utilizaría para poder adquirir lo que el capitalista está vendiendo, lo que el capitalista va a buscar ganancias dando productos a cambio del capital que el dicho trabajador está dando a cambio de un producto que necesita. Pero igual, podemos, se pueden distinguir dos periodos dentro del concepto del capital. En términos de dinero, la cual sería cuando el dinero se utiliza simplemente como un denominador del valor de las mercancías. Y cuando el dinero puede ser empleado directamente como fondo prestable. De ahí surge lo que es el tercer punto, la cual es la aparición de los valores fiduciarios. En esta etapa surgen ya lo que son las instituciones financieras destinadas al manejo de dinero. ¿Por qué? Porque igual vieron que es un buen negocio, realmente resultaba. ¿Por qué? Porque satisfacía la necesidad y al mismo tiempo yo o la persona que era un capitalista simplemente obtenía más ganancias. Surgen con esto lo que son las instituciones financieras, ya sean los bancos o las casas de bolsas. ¿Por qué? Porque entre más capital te dé, más vas a producir o más vas a tener, y esto va a hacer que más vendas y más ganancia haya. Por eso esto empezó a darse de una manera sumamente rápida, sumamente la cual vieron que tiene mucho éxito. Pero esto igual trajo ciertos apartados, los cuales no se ven tan gratos en el sentido en el que empiezan estas, cuando surgen estos intereses como instituciones financieras o los bancos, a querer darles un valor aún más, o un valor ficticio, por así decirlo,
en la cual van a definir qué tiene valor dependiendo por la denominación o por su clase, ya que son los que mayormente tienen un gran número de cantidades, de unidades. Orígenes del concepto de empresa. Un fundamento legal que constituye una empresa es el conjunto de personas jurídicas colectivas, o sea, cuántas personas colaboran con eso, con un posible sujeto de derechos privados. Este concepto se desarrolló a partir del seguimiento del sistema municipal del gobierno al final de la República Romana. O sea, tuvo un origen desde tiempos en los cuales se va relacionado con lo que es cómo fue transformando el comercio, como de un trueque pasó a un cambio monetario, donde la propiedad municipal o una comunidad ciudadana se considera bajo las leyes del derecho privado. En consecuencia de esto, el municipio fue reconocido como persona jurídica, capaz de obligaciones y derechos privados. O sea, a partir de eso tienen como que imponen como la obligación de que tienen que pagar los impuestos, tanto los trabajadores como igualmente los capitalistas, para que ellos puedan tener ingresos y los trabajadores para que puedan trabajar y puedan comprar lo que tienen de necesidad. Por ello, la ley romana alcanzó un alto grado de progreso, la cual con ello definió el concepto de persona colectiva. Al momento de distinguir con claridad todo lo colectivo y separar jurídicamente de sus componentes individuales, aseguró a la persona colectiva un lugar dentro de la ley privada como sujeto independiente, capaz de poseer, obligarse y actuar como cualquier otra persona con carácter privado. Todo esto, toda esta jurisprudencia que hizo la ley romana, es lo que hoy en día es una empresa moderna. Es el origen legal de una empresa moderna, cuya principal condición que tiene de persona moral o jurídica está creada por medio de organizaciones adecuadas, regidas por las leyes mercantiles y las prácticas industriales comerciales y de servicios agropecuarios. O sea, desde un tiempo en la cual se cambió de la manera en que se adquirían las cosas de un trueque a una adquisición monetaria, se hicieron las leyes, se hicieron los ayuntamientos para que pueda regirse, para que puedan regir tanto los trabajadores como los capitalistas, como las instituciones, que gracias a esos avances de adquisición se realizaron, se hicieron leyes, se hicieron ayuntamientos, los cuales empezaron a regir, empezaron a cobrar igual impuestos, pero igual daban el derecho de que puedas hacer una organización, lo que hoy en día es una organización. En ese tiempo eran eran personas colectivas que tenían ciertas obligaciones y ciertos derechos privados como si fuera una sola persona. Es el conjunto de varias personas se hacían una persona moral. Entonces, hasta hoy en día eso se mantiene aún. No obstante, cuando hubo la caída del Imperio Romano en los tiempos de la Edad Media, las sociedades que tenían estos rumbos no tuvieron grandes progresos y se reemplazaron por las uniones o corporaciones de trabajadores. Es cuando en la época moderna vuelven a florecer con mucho poder, constituyendo grandes organizaciones cuyo comienzo fue en lo que es Inglaterra, como en la New East Indian Company, la Hudson Bay Company
y otras similares, organizadas en diversos países europeos. Es en la época moderna cuando vuelven a florecer con mucho poder, construyendo grandes organizaciones cuyo comienzo fue mayormente en Inglaterra, como la Two East India Company, la Hudson Bay Company y otras similares organizadas en diversos países europeos. Cuando había la colonización de Estados Unidos, estas organizaciones llegaron a establecerse ahí. Mayormente empezaron como empresas pesqueras, en lo que hoy son grandes poderes económicos que Estados Unidos hoy rigen, en los cuales eran Nueva York, que fue en ese tiempo era el año 1675, comerciales en Pensilvania, que fue en 1682, en Connecticut, que fue en 1732, en Nueva Haven, en New Haven, que fue en 1760, incluso de seguros como en Filadelfia, de 1768, y de neveras como en Boston. Es que una de las primeras sociedades que tuvo la facultad especial del gobierno para considerarse como empresa en Estados Unidos fue el Banco Nacional. México bajo el poder de los colonizadores. Para poder lograr su dominio sobre los territorios conquistados, la colonia española organizó con base a sus posesiones que tenía en América del Norte y América Central, lo que fue el Virreinato de la Nueva España, cuya capital es hoy en día la Ciudad de México. En sus colonias que tenían en América, en Sudamérica, fueron el Virreinato de Perú, que es en la capital, su capital es Lima. Económica de América, sobre todo de América Latina, aquellos tiempos, se encontraba totalmente sometida a los intereses de la metrópoli. Esta consideraba a las colonias como fuentes para proveerse de metales preciosos y productos agrícolas. Como comentamos anteriormente, aquí no solamente busca uno, sino ahora busca ambos beneficios, tanto como el beneficio capitalista como el beneficio del trabajador. O sea, poder adquirir o tener ambos. La industria de la transformación estaba poco desarrollada, las manufacturas eran escasas, incluso a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por todos los medios, los poderes coloniales frenaban el incremento de la industria en los países latinoamericanos, con el propósito de mantener el monopolio de la metrópoli. O sea, únicamente estaba totalmente controlado, a diferencia de lo que fue un principio, que tenían un derecho de poder hacer una organización, como lo fue en el Imperio Romano, incluso durante su caída, y lo que es en lo que es la colonia inglesa. En este caso no había como Nueva España fue considerada como una dictadura, ya que normalmente los que poblaban todos estos territorios era gente indígena, gente mestiza, gente criolla, que incluso siendo criollos no tenían tanto derecho como los españoles puros, por así decirlo. Esta política económica de las potencias coloniales determinaba también el desarrollo de la agricultura en las colonias. Uno de los puntos importantes es la política monopolística, en donde el comercio con los estados extranjeros estaba prohibido. Durante la mayor parte del periodo colonial, los vínculos económicos de América Latina se
se circunscribían al comercio de la metrópolis, además de que a las importaciones y exportaciones se le imponían altas tarifas de aranceles. Después seguimos con otro punto que es la política fiscal injusta. En este caso, la metrópolis, a pesar de gravar a las colonias con grandes impuestos, o sea, de dañar a las colonias con grandes impuestos, impuso en 1543 derechos de aduana a todos los artículos que llegaban a sus puertos desde América. Entonces, no obstante, tenían el monopolio dentro de América y de América Latina, sino ahora fuera de ello, fuera del territorio. Otro punto importante igual era lo que es el repartimiento, que consistía en tomar a nombre de la corona, como un representante, la posesión de las tierras de los indígenas, las cuales después se repartía el rey entre sus colonos. O sea, prácticamente era un robo lo que estaban cometiendo, un robo muy injusto. Luego pues seguía lo que era la encomienda, el cual era poder explotar las tierras repartidas. Los indígenas fueron encomendados, es decir, distribuidos entre los terratenientes con el pretexto de evangelizarlo e instruirlos. O sea, los timaban, no solamente les quitaban sus tierras que naturalmente les correspondían porque ellos mismos los trabajaban para poder sobrevivir, los ponían a trabajar sus propias tierras con engaños, lo cual de ahí sigue la que es la mitad, es otro punto, que era un repartimiento que se realizaba en algunas colonias mediante el sorteo de los indios para sacar el número correspondiente que debía emplearse en los trabajos públicos. De ahí sigue el punto que se trata sobre obraje, que era una especie de servidumbre que se desarrollaba en las hilaturas y en los trabajos de confección de ropa. Y de ahí sigue el peor de todos, que era la esclavitud, que inició con la época de los descubrimientos de América y terminó relativamente al decretarse la abolición de Cuba a finales del siglo XIX. Desarrollo económico de México después de la Guerra de Independencia. Luego de que México se independizara de lo que era el yugo español, no hubo una reorganización radical o completa en la estructura socioeconómica del país. Quiere decir que seguía igual, ya que las posesiones de los terratenientes no se debilitó, o sea, no acabaron con eso, sino fue todo lo contrario, se fortaleció, ya que las tierras se repartieron entre los generales y oficiales que destacaron durante la Guerra de Independencia. Un ejemplo de ellos comenta que de 5,000 que eran en el año de 1819, para el año de 1854 sobrepasaban ya los 6,000, aumentó 1,000 los terratenientes en tan poco tiempo, para un gran número considerado de tierras, que es lo que abarcaba todo el imperio español. La economía mexicana iba muy lenta. La mayoría de los campesinos, los obreros, las manufacturas, más que nada los indígenas, padecían como antes las prácticas de peonaje y las casas de raya. O sea, no había cambiado absolutamente nada. Lo único bueno que se dio después de la independencia fue un crecimiento exterior del comercio exterior y una participación con lo que es la economía mundial, ya que se anularon muchas restricciones comerciales como la reducción de aranceles y otras medidas que hicieron que se desarrolle el comercio exterior en 1826. Incluso el Congreso aprobó un decreto que permitía establecer ciertas relaciones basadas en los principios de reciprocidad, o viene siendo un mutuo acuerdo.
Para ese entonces, al siguiente año, que fue 1827, se firmaron algunos convenios comerciales con grandes países que fueran Inglaterra, Francia, Holanda, Dinamarca y Hannover. En 1832 se ratificaron acuerdos de desarrollo comercial con Estados Unidos. La navegación fue indicador más importante del crecimiento del comercio exterior, y un ejemplo fue que en 1826 arribaron 369 barcos extranjeros a puertos mexicanos. Para ese entonces era un número bastante grande por la poca tecnología que en ese tiempo había, por cómo transportarse. Los barcos andaban demasiado de extremo a extremo, de continente a continente, de país a país. Entonces es un número bastante enorme. Que es un número enorme la cantidad de barcos extranjeros que ya arribaron a los puertos mexicanos para comercializar. Sin embargo, algunos convenios y acuerdos con lo que es Estados Unidos y las potencias europeas traerían resultados funestos para México, pues estimulaban la penetración del capital extranjero en el país, contra el cual no podía competir su débil economía. O sea, no teníamos esa cómo enfrentarnos a lo que ellos traían, por lo que se recurrió a las inversiones de capital inglés en la industria minera nacional. Al contrario, al controlar las minas más ricas, las empresas inglesas trataban de terminar lo más rápido posible con los enormes recursos naturales del país, así como una parte del comercio mexicano se controlaban en manos de los ingleses. Hoy en día sigue siendo igual. Únicamente lo que cambia es que ya no vienen exactamente los países a ingresar al territorio nacional por la soberanía que hay, pero sí mandamos a manufacturar muchos de nuestros recursos de materia prima, que México tiene bastante, a otros países extranjeros, y luego nos lo revenden con precios incluso inflados. México también penetraron capitales norteamericanos, franceses y alemanes. Junto con la penetración, la competencia de mercancías baratas y de mayor calidad provenientes de los países más desarrollados frenaba su desarrollo, ya que México no contaba con suficiente economía como para hacerlo él mismo. Entonces, desde tiempos después, desde tiempos de la corona española, durante y después de la independencia, México prácticamente sigue siendo igual, sigue dependiendo de países, de mano de obra de países extranjeros con mayor precio, y eso hace que haya una pérdida en lo que es la economía del país. Buenas compañeros, mi nombre es José Luis Gómez Redad, soy parte del equipo 9 de la materia de pymes. Pues a mi parte me toca hablarles de los antecedentes históricos, de cómo fue que se llevó a una empresa, o los antecedentes que traen las empresas, cómo es que se fueron estableciendo en nuestro país, pero más a fondo hablarles o platicarles de cómo fue que empezó la industrialización en México. Bueno, empezamos con la primera diapositiva, con lo que fue el desarrollo con inflación, que tuvo un periodo de 1935 a 1956. Antes de platicarles las características importantes que encontramos en la bibliografía principal, es importante recordar, ya que pues si recuerdan, anteriormente en la misma, como en cuarto de tercer semestre vimos una materia que se llamaba análisis de la economía mexicana. Vimos todos los periodos de los presidentes, sexenios y cómo se trató todo eso.
Es importante recordar que antes los periodos no eran seccionales, eran de 4 años. El último parece que tuvo un periodo de 4 años fue Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que fue de 1936 al 40. Ya después de 1940 en adelante fueron puros sexenios. El periodo en el cual estamos hablando abarcó todavía lo que fue, como ya les comentaba, el periodo de Lázaro Cárdenas. Y pues ya a continuación, con la información recabada en la bibliografía base, según mi criterio, pues yo traté de sintetizar los puntos más importantes para no hacer tan aburrida la diapositiva. Pues vamos a empezar. En el punto 1 nos dice que en la década de los 30 la economía mexicana sufrió muchos cambios, ya que se inició un proceso de industrialización mediante el modelo de sustitución de importaciones. Punto 2. Su principal característica de este periodo es que hubo un aumento en la producción de bienes manufacturados. 3. La industria se convirtió en un importante eje de crecimiento y una estrategia fundamental para el desarrollo del país. 4. En la década de los 40, este mismo modelo brindó apoyo de protección a los productores de acuerdo a la política industrial. Todo esto por medio de barreras arancelarias, licencias y permisos de importaciones, exenciones legales y subsidios directos. Pues como ya les comentaba anteriormente, el último presidente que tuvo un periodo de 4 años fue Lázaro Cárdenas, que fue de 1936 al 1940. Hubo un notable crecimiento por la demanda externa, pero igual hubo una alta inflación y por ende hubo una devaluación de casi el 40%. Pues ya todos sabemos que la inflación es el aumento acelerado de los precios y pues la devaluación es como va cayendo el precio ante las otras monedas. 6. Los flujos de capitales del país fueron limitados y pues de 1948 a 1961 los ingresos del gobierno crecieron más por el aumento de las actividades productivas que por las estructuras impositivas. Todos estos puntos son importantes porque pues para el país fue muy fundamental esta parte, porque así fue como fuimos entrando a modelos importantes como lo que fue el neoliberalismo. Bueno, continuando con la exposición o la presentación, pues vamos a seguir lo que es mostrando lo que es los antecedentes históricos de lo que lleva a la empresa y cuáles fueron las características para llevar a un México industrializado. Un importante periodo que estuvo el país fue mediante un modelo o un periodo que se denominó el desarrollo estabilizador, que tuvo fechas de 1957 a 1970. El modelo de desarrollo estabilizador también fue conocido como la época del milagro mexicano, que en parte pues se refiere a que el país creció de una forma bien, es decir, aceleradamente, tuvo buenas economías, o sea, las empresas tuvieron buena rentabilidad y todo eso. A largo plazo tuvo consecuencias, pues hablamos de crisis más adelante y pues todo eso fue fundamental para que el país entrara en ese problema. Este periodo abarcó los mandatos. En sí me encargué de investigar un poquito de las fechas para que conozcamos qué abarcó este periodo. Abarcó los mandatos que fueron por parte de Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, que pues ahorita a continuación, de forma sintetizada, logré buscar en la bibliografía base, como ya les había comentado, 7 puntos importantes que yo creo que fueron fundamentales tanto como ventaja y desventaja para el país. Entonces empiezo con el primero. Se otorgaron facilidades a la iniciativa privada y se incrementó la capacidad de los bancos para dar créditos. Se impulsó la industria nacional sustituyendo
con ella las importaciones. El Estado tenía una menor intervención en la economía, sin embargo, era su responsabilidad la creación y mantenimiento de la infraestructura de la economía y abordar solo las áreas de producción en las que la empresa privada se mostrara desinteresada o fuera incapaz de llevar a cabo. 4. Se fortaleció el mercado financiero para que el capital nacional y el extranjero impulsara la inversión en el mercado de valores. El gobierno limitó sus actividades productivas, saneó la hacienda pública y utilizó el crédito externo solo en caso necesario. Se aplicó un control de precios y vigilancia en el comercio para evitar el acaparamiento de los productos básicos. Y por último, el punto 7, se impulsó la producción de alimentos básicos con la implementación de un plan agrícola emergente. Bueno, como les comentaba, en este periodo pues fue muy importante para el país porque pues, fue muy favorable. El gobierno se encargó de que pues los precios se mantuvieran, que la inflación no fuera tanta, que la devaluación no fuera tanta que la devaluación de nuestro peso no fuera tanta con las otras monedas, que se mantuviera en un solo precio. Y por eso fue denominado como el milagro mexicano. Bueno, continuando con las diapositivas, por consiguiente vamos a hablar de lo que es el auge petrolero y la crisis de deuda que hubo en el país, que fue un periodo de 1970 a 1982. Pues en ese periodo fue durante los mandatos de Echeverría y Salinas de Gortari, ya que fue un gobierno de transición a ser más democrático, porque pues Echeverría planteó un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo es pues como los pasos a seguir para que el país vaya de una manera bien, que también fue denominado, creo que ya lo habían escuchado, como el modelo de desarrollo compartido, por lo que mayormente se basa en lo que son las interacciones de las empresas externas, pues que harían que el crecimiento según iba a ser mayor en lo que era el país. Se refiere a que ellas entraban y pues iban a generar pues empleos, más trabajo y todo eso, pero pues con las privatizaciones y todo eso, la venta de nuestras empresas locales, nacionales al extranjero, pues fue algo muy reversible, fue el detonante para que surgiera la crisis. A pesar de que hubo un auge petrolero y que el petróleo estaba sacando adelante el país, pues lo que vino a detonar mayormente todo eso fue que nos endeudamos mucho externamente, y que a pesar que el periodo de desarrollo estabilizador tuvo anteriormente, como habíamos hablado, que a pesar que el modelo de desarrollo estabilizador tuvo resultados favorables, satisfactorios, nada se pudo hacer porque pues la crisis de deuda pues ya estaba más que lista, porque pues si recuerdan en ese periodo que fue el desarrollo estabilizador, pues se habló de que pues el gobierno trató de evitar tanto la deuda, pero pues en esos periodos pues no, los mandatarios no supieron llevarla y pues se endeudaron demasiado. Y pues a continuación les voy a leer unos puntos importantes que se encuentran en la bibliografía base y pueden seguirme. Bueno, el primero es que el resultado del modelo de desarrollo estabilizador trajo para México, pues ya les había mencionado, resultados satisfactorios, que como fueron la estabilidad de los precios, que era una forma estructural y que era bueno. En el sexenio de 1970-76, durante la gestión de Echeverría, le había comentado que fue durante su sexenio, durante su mandato, la política nacional se guió por la economía mixta, que esto se entiende por la asociación que hay entre el Estado y las entidades del sector privado. Sector privado pues puede ser como empresas externas o extranjeras que no son del país. Por consiguiente, punto 3, la participación gubernamental se destacó en el fomento del desarrollo regional.
La crisis económica financiera se produjo por la desaceleración del crecimiento económico, ya que las plantas industriales, sus ventas dependían más de las importaciones que de las exportaciones. Con esto, de por medio, las tasas de inflación fueron súper elevadas y los déficits presupuestarios del gobierno pues eran mayores. Por eso, como les comentaba, con el auge petrolero a finales del siglo 70 hizo que el país se recuperara un poco de la crisis, y pues así se pudo continuar un poco con el desarrollo en las líneas de la economía. En los periodos de 1978 a 81 ya eran mandatos de lo que era Salinas de Gortari. Se registraron tasas de crecimiento pues elevadas por lo que era el auge petrolero, y pues se disminuyeron mucho los problemas estructurales. O sea, ya el plan de desarrollo estaba haciendo efecto, pero pues o sea, ya había habido una crisis. Y por último, también para financiar las exploraciones y extracciones petroleras, se recurrieron a préstamos externos, y pues la deuda externa se fue haciendo mayor, como ya les había comentado, que pues mayormente este periodo de esos mandatarios se caracterizó porque pues se encargaron nada más de endeudar al país, y pues o sea, ni con el auge petrolero se pudo de aminorar ese problema. Bueno, a continuación, a la siguiente diapositiva, vamos a hablar a lo que fue la estabilización, el ajuste y el cambio estructural, porque pues se refiere a que ya después de la salida de los mandatarios que habían endeudado al país externamente, pues como que hubo una estabilización y pues hubieron ajustes, y pues el plan de desarrollo y todo eso pues sufrió cambios para que pues la economía del país fuera mejor. Entonces le voy a leer 6 puntos importantes. Entonces, el primero dice que al inicio de la década de los 80 hubieron varios fenómenos económicos en ámbitos internos y externos, por lo cual se produjo crisis de la deuda externa, como también se llegó al fin del crecimiento económico mexicano. En 1982, el alza de las tasas de intereses en los centros financieros y las tasas de restricciones a la liquidez en la banca privada fue un gran detonante para que la crisis de la deuda externa continuara. Entonces, pues eso no quiere decir que pues a pesar de que se quería hacer una estabilización, un ajuste y un cambio estructural, con los problemas que ya había quedado de la crisis de la deuda, pues eso era algo inevitable, o sea, tenía que ser. También el punto 3 nos dice que también hubo la suspensión de pagos por parte del gobierno, por lo que siguieron varias rondas de negociación con el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el BM, que es el Banco de México. Con esto, en 1982 a 1983 lograron revertir la crisis de liquidez, es decir, que pues o sea ya había tan siquiera para pagarle a los empleados o liquidarlos para ya no trabajar y pues no tener deuda con ellos. El punto 4, la profundidad, nos habla de que la profundidad de la crisis llevó a varios sucesos para que el país pues tuviera que mejorar, que fue lo que ya le había mencionado anteriormente: la privatización de las empresas del sector público, una mayor inversión extranjera y las aperturas comerciales. Y decir que ya en este periodo pues ya entraron de hecho lo que fue la inversión extranjera a nuestro país. O sea, ya podían comprar las empresas mexicanas, y pues la apertura comercial inminente, la inversión pues ya más que nada. El punto 5 nos habla que para la segunda mitad de la década de este periodo, de los 80s, siguieron los cambios estructurales que avanzaban en la economía mexicana, en un escenario de ajuste y estabilización, ya que el único plan registrado en ese momento fue la liberación comercial externa, es decir, pues se abrieron las barreras, y pues había mucha negociación externa, había mucha negociación con el extranjero. Y por último nos habla esta diapositiva que a lo largo de esta década ha aumentado el sector exportador y las ventas no petroleras aumentaron de forma sostenida y disminuyeron las interacciones con el exterior. Es decir, que al aumentar las ventas petroleras por las exportaciones,
pues como que se disminuyó un poquito lo que fueron las interacciones con el exterior. Ahora sí que pues se pudo controlar un poco lo que era la interacción con, pues, con las empresas privadas que venían a invertir a México. Prosiguiendo con el tema de programas de estabilización y crisis financiera, en 1989 se decretó el deslizamiento diario del peso, que se redujo a 80 centavos al año siguiente y a 40 centavos en 1991. A finales de ese último año se adoptó una banda de inflación con ajuste diario de 2 centavos, mismo que en 1992 se incrementó a 4 centavos. Estas medidas condujeron a la paulatina apreciación del tipo de cambio. Durante 1994 se registraron eventos de carácter económico y político adversos para la estrategia antiinflacionaria, tales como el levantamiento del EZLN o el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Este último generó la salida masiva de capitales, lo cual redujo las reservas internacionales del Banco de México en cerca de 8.000 millones de dólares. Las autoridades financieras utilizaron las reservas para mantener el tipo de cambio, aumentaron las tasas de interés y la emisión de bonos garantizados en dólares, los llamados tesobonos, con el supuesto de que la salida de capitales era transitoria. De esta manera se cancelaba la posibilidad de aumentar la banda cambiaria y permitir una mayor depreciación. A principios de diciembre de 1994, las reservas internacionales ya habían descendido a los 10.000 millones de dólares. El 22 de diciembre, el Banco de México decretó la flotación del peso. Esto significaba que la paridad estaría determinada por la oferta y la demanda de dólares, sin ninguna intervención de las autoridades. Esto, sin embargo, provocó que en unos cuantos días el valor del peso con respecto al dólar disminuyera cerca del 80%. Esto produjo una profunda crisis financiera a la que habría que enfrentar con un programa que terminara con la vulnerabilidad externa y restableciera la confianza en el mercado mexicano. Para 1995, el mayor problema que se enfrentaba era el pago de los tesobonos, porque de enero a agosto vencerían más de 17.000 millones de dólares en estos instrumentos. A mediados de enero, el secretario del Tesoro de Estados Unidos ofreció a México un paquete de rescate financiero que le permitiría enfrentar sus compromisos de corto plazo. Con ello, la economía mexicana pudo salvar la primera etapa de la recuperación de la crisis con la estabilización de los mercados financieros y cambiarios. A mediano plazo, los objetivos de la política económica giraban en torno a reducir la vulnerabilidad externa y retomar la senda del crecimiento. En 1996 se instrumentaron programas para ayudar a los deudores y así evitar que la cartera vencida provocara la quiebra de los bancos. Para ello se creó el FOBAPROA. Esta se estableció con la intención de garantizar la viabilidad del sistema financiero y evitar un colapso que pusiera en riesgo a la economía en su conjunto. Aunque el fundamento del programa de rescate bancario era evitar la paralización de las instituciones bancarias y financieras, no se consideró ninguna penalización para el manejo inapropiado del riesgo y las estrategias crediticias de los bancos. Al transferirse la cartera vencida de los bancos al gobierno y por lo tanto convertirla en deuda pública, se impuso una limitación muy seria al crecimiento a largo plazo. A partir de 1999, las finanzas públicas debieron ajustarse para cubrir los montos de los rescates, disminuyendo así los fondos destinados a rubros como educación, salud y programas contra la pobreza. De esta experiencia comenta Enrique Cárdenas que debe concluirse que es necesario reforzar los sistemas de supervisión y control del sistema financiero, así como evitar que sea el sector público quien asuma los costos de operación de los bancos privados. Al iniciar el siglo XXI, existe un nuevo interés en el gobierno, la sociedad civil y las instituciones de educación superior por el potencial de las pequeñas y medianas empresas. Hasta la década de los 70, este tipo de empresas se consideraba marginal en el proceso de desarrollo. 2 décadas después, 1980 y 1990, se le revalorizó por sus bondades para contribuir a la reorganización de la producción y sobre todo por su impacto en el empleo, en el Producto Interno Bruto y en la equidad.
La crisis del empleo productivo a finales del siglo XX puso de relieve el papel de los pequeños negocios para hacer frente a la crisis macroeconómica y a los procesos de ajuste, así como su capacidad para apoyar la incorporación de las economías de América Latina a un proceso de mundialización creciente en un esquema de flexibilidad productiva. Las pequeñas y medianas empresas mostraron su fortaleza para crear empleos por sus menores requerimientos de capital y tecnología, así como una menor demanda de divisas para enfrentar de forma innovadora el reto de la flexibilidad económica. Sin embargo, para que ese potencial se pueda aprovechar de manera total, es necesario reorganizar el sistema económico mexicano a fin de que se integre a las empresas micro y pequeña desde una perspectiva de mayor valor agregado en un mundo dominado por el gigantismo empresarial. El autor Víctor Zorrilla propone revisar y analizar el pasado de forma solemne, además de evaluar los escenarios alternos presentes para plantearse una ruta prospectiva y determinar las estrategias que procedan. La industrialización mexicana parece obedecer a los vaivenes de uno u otro sexenio, según cambian los criterios base del modelo para el desarrollo. Por ejemplo, integración, mayor o menor independencia, apertura de fronteras, exportación, entre otros. La continuidad del proceso de industrialización se ha visto afectada desde su inicio formal a partir de 1938, en particular entre 1975 y 1998. A su vez, el periodo de 1950 a 1972 se considera una época vigorizante para el desarrollo de México.